De marzo, la guerra que estos días se vive en Ucrania nos hace reflexionar sobre el impacto psicológico que viene sufriendo la población desde hace años, que ha tenido su desenlace de esta manera, con bombardeos, con pérdidas humanas y con el éxodo de cientos de miles de personas. También para todos nosotros que lo vivimos desde la distancia. De todo ello vamos a hablar a continuación con Cristina García, es psicóloga experta en emergencias y catástrofes. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, Cristina, 2 años de pandemia, una erupción en la Isla de La Palma y ahora esta guerra. Bueno, estamos ya sumidos quizás en una situación de desgaste emocional y no sé hasta qué punto de escepticismo. Sí, la verdad es que no paramos una tras de otra y en estos momentos, pues tras la guerra que se está viviendo en Ucrania, no cabe duda que la sociedad está en estos momentos pues con una distorsión emocional, un desequilibrio emocional que es complicado para poder volver pues esas emociones a calmar las aguas, ¿no? Es muy complicado el ir, no terminar de recuperarnos de una cosa, volver a otra y ahora con esto, pues la verdad que hay mucho trabajo a nivel psicológico porque esto va a costar recuperarlo. Claro, no sé hasta qué punto, con toda esta desgracia que estamos viendo alrededor, esos problemas que estimamos como cotidianos pasan a un segundo lugar y asumimos que eso, que no tenemos problemas al fin y al cabo comparando toda esa situación que están viviendo toda esa población en Ucrania, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ya casi que el COVID ha pasado en segundo lugar, ¿no? Ahora mismo existe un miedo social, pues por lo que vamos escuchando en los medios de comunicación, que sí es verdad que desde la psicología de la emergencia, una de las cosas que solemos nosotros no aconsejar, porque realmente no es un consejo, es una pauta, una recomendación, es el evitar estar expuestos a las noticias las 24 horas del día, dosificar esa exposición a los medios de comunicación, porque si no, lógicamente vamos a ir poco a poco comiéndonos la cabeza, que se dice vulgarmente, ¿no? Con las rumiaciones que decimos a nivel psicológico y vamos a encontrarnos con distintos cambios conductuales a nivel de pues alimenticios, a nivel de la higiene del sueño, ¿no? Pues nos costará muchísimo pues el dormir o el no tener alguna pesadilla, ¿no? Ya yo pues me he encontrado con personas que me dicen, uff, es que ya he soñado con la guerra, estaba en mi casa, nos fuimos al subsuelo. Claro, son cosas que hemos estado escuchando durante el día en los medios de comunicación y ese miedo social pues se contagia, ¿no? No solamente traspasamos la barrera de la pantalla, ¿no? Esa empatía ya llega a ser simpatía, ya empezamos a simpatizar con las personas que están sufriendo la guerra y lógicamente pues no es sano para la salud mental. Y eso que estamos como espectadores, Cristina, ante este tipo de situación, estamos viendo imágenes en directo que nos ofrece la agencia internacional Reuters de cómo se está produciendo ese éxodo masivo de personas a través de la frontera con Polonia. ¿Cómo se gestiona una emergencia como esta? Tú que has estado también de cerca gestionando la erupción volcánica en la isla de La Palma, en cuanto a lo psicológico se refiere, ¿cómo se gestiona una emergencia como esta cuando se trata de una guerra de estas dimensiones? A ver, nosotros en el volcán es verdad que no es la intervención más dura a la que me he enfrentado ni a la que se ha enfrentado el equipo, pero sí la más larga. Pero es verdad que no estamos trabajando con el duelo por muerte, ¿vale? Era un duelo por una pérdida, pero no había fallecimientos, ¿no? En este caso, pues día tras día mueren personas, no solamente los soldados, que ya es dramático, sino también civiles y niños, ¿no? Entonces, aquí hay un desbordamiento y eso es lo que quizás a nivel psicológico cuesta más de aceptar, ¿no? Es inaceptable, valga la redundancia en este momento, porque hay un desbordamiento de la situación y nadie está a favor de la guerra, incluso ni las personas que están luchando, ¿no? Personas que se han quedado en su país, que han aprendido a coger un arma por primera vez en la vida. Esto lógicamente va a tener consecuencias psicológicas, ¿no? Bueno, son episodios diferentes, la erupción de La Palma con este conflicto bélico, pero al fin y al cabo estamos viendo ejemplos de historias de familias que tienen que abandonar su hogar. Lo que pasa que en este caso los hombres se tienen que quedar en el frente, los hijos que son jóvenes, y en ese sentido esa separación de la familia tiene que ser muy traumática, ¿no? Sí, hay un dolor impresionante, ¿no? Y un bloqueo emocional, porque al fin y al cabo no entraba dentro de los planes de esas familias, ¿no? El tener que separarse y mucho menos por esta causa, ¿no? Entonces,
es verdad que, como decía, esto va a suponer un posible aumento de los trastornos psicológicos e incluso en alguna ocasión psiquiátricos, ¿no? El estrés postraumático va a ser uno de los trastornos más acusados por cada una de las personas, ¿no? De la población en su mayoría. Es verdad que tenemos la capacidad de resiliencia que esas personas, pues, gracias también a las ayudas solidarias que existen y a los acogimientos y demás recursos con los que se van a poder encontrar, pues van a poder salir adelante ante esta situación, ¿no? Ante esta situación adversa. Pero esto es muy complicado, esto no entra en la cabeza de nadie, esto no se lo esperaba a nadie y lógicamente va a ser muy complicado. Nosotros tenemos una compañera, Melinda, ella está ahora mismo, llegó anoche a la frontera y está trabajando allí, ella habla 5 idiomas y la verdad que ya nos ha contado algunos de los acontecimientos que ha vivido, ¿no? Y no tiene nada que ver, ella ha estado con nosotros en el volcán y ha estado también pues cuando se inició lo que es la pandemia en el hospital, en el HD, que fue el primer confinamiento que hubo aquí en Canarias, y no tiene nada que ver, ¿no? Es abrumador lo que se está viviendo, como decía ella, una de las cosas era tantos niños llorando a la vez, ¿no? Es inimaginable lo que se está pasando en la guerra. Bueno, hablando de niños, estamos viendo cómo esos niños huyen de la guerra y nosotros como espectadores, otros niños que se encuentran al otro lado de la pantalla, por ejemplo, los niños y niñas canarios que son testigos de esta situación, ¿cómo se les explica lo que está pasando? Porque nos encontramos con que los niños y las niñas se están preguntando por qué está pasando esto, cómo pueden ayudar y también no sé hasta qué punto a ellos les afecta psicológicamente. Sí, sí que les afecta igual que a nosotros, de ahí la importancia de que sepamos ir dosificando la información que nosotros tenemos y como padres es nuestra responsabilidad el informarles adecuándonos a su etapa evolutiva, a su capacidad cognitiva de poder entender la situación que están pasando, ¿no? Porque si no lo que vamos a hacer es el fomentar en esos menores un miedo y una incertidumbre mucho mayor de la que quizás deberían de tener, ¿no? Tenemos que estar como adultos estables, tranquilos, dentro de lo que es la situación. Nosotros lo estamos viendo tras una pantalla, ¿no? Es verdad que existe ese miedo de que se empiezan con las armas nucleares, pero no podemos transmitir ese miedo a los menores. No hay que mentirles, no hay que engañarles, pero sí que podemos obviar información. No tenemos que poner a los menores a una información que quizás ni nosotros mismos somos capaces de manejar. Por lo tanto, es dosificar nuestra información que recibimos y para así poder transmitírsela a nuestros menores. Pues Cristina García González, directora del Centro Psicológico CPS, especialista, como estamos diciendo, en catástrofes y emergencias. Gracias, como siempre, por atendernos aquí en Buenos Días, Canarias. Gracias a ustedes por hacerse con un saludo.